Pues después de este intenso debate municipalista o casi nacional que hemos tenido aquí, a la altura de las grandes tertulias, como siempre, en Cambia Madrid, es el momento de abrir la puerta, la ventana a las pymes, siempre lo decimos, a los profesionales, a los que levantan la persiana todos los días, muchas veces pues solos o con pocas ayudas y tirando para adelante con los ahorros o con todo lo que piden, con los préstamos. Está con nosotros Macarena López Anadón, de ANADE Psicología. Muy buenas noches, Macarena, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Julio. Es tu gabinete. Eso es. Vamos a hablar de ello. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando y cómo habéis evolucionado? ¿Cuántas personas trabajan en ANADE Psicología? Danos los datos claves. Bueno, llevamos desde el año 1987, sí que fue cuando yo me colegié, en el año 1987, y somos unas 6 personas que estamos trabajando allí en el centro. 3 personas trabajando. Al principio supongo que tú. Al principio sí. ¿Tú yo, sola? Ya claro. Sí, y luego fue la cosa evolucionando más o menos para bien, ¿no? ¿Qué servicios específicos ofrecéis hoy en día? Sobre todo psicoterapia, que es a lo que nos dedicamos, a la psicoterapia. Algo que no hace o poco o mal la Seguridad Social. Bueno, ya sabemos que hay escasez de psicólogos clínicos. Para la gente joven que no sabe qué está pasando, ¿no? Sí, que hay escasez y hay una larga lista de espera, ¿no? Entonces, claro, el tema es que las personas que pueden ir al ámbito privado y que se pueden permitir pagarse una psicoterapia en el ámbito privado, porque no les queda otro remedio, que es la mayoría, ¿no? Porque no están colapsadas. Eso es lo que está ocurriendo. Y vosotros ofrecéis esos servicios, sobre todo psicoterapia y algún otro más específico. Sí, y peritajes también. Peritajes. Sí, porque ¿En qué también consisten? El peritaje. Sí, pues el peritaje es cuando, bueno, yo por ejemplo que soy perito jurídico, sí, pues cuando reclaman un informe. Claro, entonces a través del Colegio de Psicólogos. Por supuesto, entonces, hay que decir que estáis colegiados. Claro, y por desde supuesto. Hace muchos años Sí, claro. Es que para poder ejercer como psicoterapeuta o como psicóloga tienes que estar colegiado, es uno de los requisitos. Ahí ya sabes que mucho transfugismo. Sí, intrusismo también. Perdón, digo transfugismo, intrusismo y malas artes, pues bueno, que sepan que ANADE Psicología lleva colegiada Macarena desde el año 86. Unas cuantas décadas, sí. Unas cuantas décadas. Es de sólida profesionalidad en este caso. Macarena, ¿qué dirías que diferencia a tu gabinete de otras clínicas o de otros profesionales del sector? ¿Qué aportáis de más? Pues mira, nosotras estamos especializadas, sobre todo, o la orientación que llevamos, es una orientación sobre todo humanista, dinámica, también de la Gestalt, y también del focusing, ¿no? Y ahora voy a explicar qué es todo esto, ¿no? Historias porque podríamos más importantes de la psicología. Claro, podríamos decir que uno de los pivotes es la referencia al cuerpo. Y ahora explico qué es esto de hacer referencia al cuerpo cuando estamos interviniendo en una psicoterapia. Y por otro lado también, bueno, todas están unidas, ¿no? Y por otro lado también es el interés de la persona que hay detrás del síntoma o de la etiqueta con la que vengan de un trastorno psíquico o de la dolencia con la que vengan, ¿no? Es decir, yo diría que son como estos dos pivotes, ¿no? Uno que es actitudinal, que es el interés por la persona que está detrás del caso, como si dijésemos, vemos a la persona y la vemos, pero también de alguna manera, aunque tenemos todo nuestro bagaje profesional y toda la formación, toda la supervisión y todos los requisitos, continua. Claro, por supuesto, aunque tengamos diferentes roles con respecto al paciente, ¿no? Es decir, yo soy la especialista, la psicoterapeuta y la otra persona es el paciente,
pero la mirada es de igual a igual, de persona a persona. Y creemos que esto es fundamental. Pero por otro lado está el otro pivote, que es cuando yo digo referencia al cuerpo, ¿no? ¿Por qué la referencia al cuerpo? Porque los seres humanos no es que tengamos por un lado una mente pensante y por otra el cuerpo, ¿no? Cada una lo suyo. Eso es, como una máquina, un alma, un tal. Eso es, como una máquina fisiológica que obedece a las órdenes más primarios y otra cosa diferente que actúe. Sí, o a las órdenes que le manda a la mente o el cerebro, ¿no? De voy a hacer esto, ponte en movimiento, ¿no? Sino que somos cuerpo y somos un cuerpo sintiente. Y todo pasa a través del cuerpo. Entonces, y en el cuerpo además, las vivencias se quedan grabadas en el cuerpo tiene memoria y el cuerpo tiene muchísima información. Entonces, nuestra labor es también facilitar que el paciente pueda conectarse consigo internamente a través de esas señales y de esas vivencias corporales, que no son meras sensaciones corporales como más físicas o más propioceptivas, ¿no? de ahora mismo estoy en esta posición, sino que vaya a esas sensaciones corporales que tienen un tono emocional. Y tampoco son las emociones que son picos energéticos, ¿no? Sino ir a esas sensaciones que son sutiles, que si no te paras a hacer el ejercicio de decir cómo está viviendo mi cuerpo ahora mismo esta situación, es difícil, pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, es facilitar a que la persona pueda conectar con esas vivencias corporales, porque esas vivencias corporales es lo que configuran el referente interno. Entonces, uno puede estar abierto a multitud de opiniones, de otras opiniones, de consejos, pero a la hora de tomar una decisión, la decisión última y certera va a ser si la tomas estando en conexión y en congruencia con ese referente interno. Y esto es muy fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, o sea, es ir como a la zona, a la parte más intuitiva corporal, ¿no? No significa que nos vamos a quedar ahí, porque la mente está para algo y somos seres con una racionalidad, ¿no? Entonces hay que poner en comunicación, de alguna manera es dar al cuerpo el lugar que le corresponde, ¿no? Y poner en comunicación tanto la cognición como lo corporal, el cuerpo, ¿no? Entonces el ejemplo al que iba era, imagínate, estamos en una reunión y ves a lo lejos a una persona que dices, la conozco pero no sé de qué. Sí, nos pasa muchas veces. Pero no sé de qué. La mente todavía no sabe, no tiene información. Está buscando. Está buscando, está ahí como procesando, eso es. No, aquí no, de esto tampoco, de esto tampoco. Pero el cuerpo ya te ha dado como ese impulso de, ay, voy a, o no, o todo lo contrario. Claro, si es algo negativo, pues claro, es como, uy, que no me vea, ¿no? Defensivo. ¿No? A mí me pasó, de hecho, hace poco, estas Navidades, de ir a casa de una amiga, y resulta que dice, vente, porque además está un amigo que ha venido a verme para no sé qué, y cuando llego a la casa, los dos nos quedamos, uy, nos conocemos, y nos salió una sonrisa muy amplia. Claro, a fecha de hoy todavía no sabemos de qué nos conocemos. Pero tuvo que ser una experiencia positiva y reconfortante. Sí. Cuéntanos por qué te especializaste en lo que nos has contado tan bien y de esa manera didáctica en la que te expresas, esa psicología integrativa corporal emocional, más o menos. Más o menos, sí, por darle un nombre. ¿Por qué estudiaste psicología y por qué te especializaste en este campo? De alguna manera la vida me fue llevando también. Es decir, aquí hay una confluencia. Sí, hay una confluencia en lo que yo creo que se fue configurando también de mí desde niña, en el entorno familiar en el que yo me he desarrollado y he crecido, en el que éramos una familia en el que cantábamos y bailábamos mucho, pero porque nos gustaba, ¿no? Ajá, entonces, muy bien, eres más vitalista en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Así. Total. Entonces, para mí todo el tema de la expresión corporal, de la danza, yo, por ejemplo, de adolescente tocaba mucho la guitarra,
¿no? Y cantaba mucho, y me iba al colegio con la guitarra y nos poníamos a cantar, ¿no? Entonces, por un lado, es como que en mí está todo ese componente corporal y todo eso de la expresión corporal. Luego, a lo largo de la carrera, la vida también me fue poniendo en diferentes situaciones, y llegó un momento en el que descubrí lo que era la psicología humanista y la psicología de la Gestalt. Y ahí, focusing, que no hablabas también. Claro, y entonces ahí fui investigando hasta que decidí hacer una formación en psicoterapia individual y de grupo. Y en el tercer año de ese máster nos daban la parte corporal. ¿Un máster de 3 años? De 3 años, sí. Es importante el máster. Sí, 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 de 3 años. Era experiencial principalmente, con mucha base teórica, por supuesto, pero también era muy experiencial. Algunas situaciones fueron tremendas porque había que trabajar con la persona que somos. Uy, tenemos que trabajar con la persona que somos y también haciendo el rol de terapeuta y, bueno, y estando abiertos, por supuesto, a tener todo el feedback para poder aprender bien. Y entonces, el tercer año había una parte que era la parte corporal, que era la bioenergética, y era también el focusing. Yo, que había estado haciendo varios años bioenergética, fantástica la bioenergética si se sabe hacer bien, cuando descubrí el focusing dije, esta es la entrada amable al trabajo con el cuerpo. Sí, pero tienes que explicar a los espectadores, y a mí también, qué es la bioenergética. La bioenergética. Un poco así, bueno, en resumen. así como sí, muy a rasgos. Didáctica. Sí, la bioenergética es una disciplina de la psicoterapia en el que tiene en cuenta, a ver, ¿cómo lo diría? Tiene en cuenta los bloqueos corporales que hay en el cuerpo. ¿Vale? Es decir, tenemos energía corporal y según las vivencias, traumas que se hayan tenido, se van... Lo podemos definir así porque es lo que conoce la gente, pero sí, la gente sabe lo que son bloqueos. Claro, son bloqueos corporales, ¿no? Son experiencias normalmente negativas, ¿no? Claro, los bloqueos vienen por algo negativo que además se ha mantenido en el tiempo. Entonces, y no se ha sabido gestionar bien. O no se ha podido. O no se ha podido. En muchas ocasiones es porque no se ha podido, ¿no? Se ha podido. Entonces, bueno, pues a través de unos masajes, de unos ejercicios, de poder desbloquear, generalmente cuando estamos en estrés o estamos asustados, la respiración se queda en una respiración muy superficial. Totalmente, la ansiedad. Claro, se queda aquí, es como que la respiración no baja, como que no. Totalmente. Y entonces hay que ir desbloqueando todo eso y se hace a veces de una manera un poco física, así, dura. Sí, porque a través de los ejercicios de posturas corporales es como consigues llegar a ese bloqueo, ¿no? Claro. Que está fenomenal, o sea que yo de hecho he estado mucho tiempo ahí y bien. Y focusing, sin embargo, es una manera muy amable de entrar al trabajo del cuerpo. Focusing es de hecho, bueno, es un método pedagógico que lo diseñó un psicólogo norteamericano en los años 50 en la Universidad de Chicago. Él estaba colaborando en el departamento de psicología con Carl Rogers, que es el padre de la psicología humanista, en los años 50 te estoy hablando, ¿no? Y a raíz de una investigación que hicieron, Gendlin, que es como se llama el padre de focusing, porque vieron en esta investigación que el avance terapéutico no dependía tanto de si el psicoterapeuta era bueno, era peor, era mejor, o incluso de la orientación psicoterapéutica, sino dependía de si el paciente, cuando estaba hablando en la sesión terapéutica, estaba conectado con ese referente interno, estaba conectado con sus sensaciones corporales. Estoy hablando de esto y no solamente estoy hablando de una manera circunstancial, de lo que me ha pasado, de lo que le dije, de lo que me dijo, sino si está conectado con, y ahora es que siento un fuego aquí y siento una tensión. Entonces vieron que es que había personas que eran capaces de conectar de manera natural, pero otras que no. Y Gendlin dijo, ¿cómo podemos hacer para que todo el mundo conecte? Y poder tener unos beneficios. Eso es. Hablando de pacientes, vamos a conocer qué perfil
manejáis vosotros después de esa dilatada carrera de casi 40 años en el mundo de la psicología, que me parece son muchos poco, años, dices muchos, 40 años. Casi, bueno, casi, claro. cumplís el 27, entiendo, ¿no? Macarena, cuéntanos ese perfil de las personas que llegan a vuestra consulta y cómo ha cambiado de lo que apuntabas antes, al principio de la entrevista, desde la pandemia, que ha sido un punto de inflexión, ¿no? Sí, pues nos vienen personas con todo tipo de problemas. O gente con con problemas en la relación de pareja, y luego en las relaciones. Nosotros sí que no tratamos niños, eso sí, tratamos a adultos. Adultos. Sí, o jóvenes, ¿no? Sí. No adolescentes y niños, eso lo hacen muchísimo mejor, se lo A dejamos partir de 20 para... años, por ejemplo. Sí, 18 más o 20. menos, ¿no? El otro se lo dejamos a los terapeutas de familia, que lo hacen fenomenal y están especializados en ello. Pues todo tipo de casuística, la verdad, ¿no? Pues problemas de ansiedad, algún trastornos de salud mental también, dependencia a sustancias, pero sobre todo trastornos de ansiedad. ¿Trastornos de ansiedad? Sí. Ansiedad que puede ser por algo puntual o por algún problema que tengas, por ejemplo, en el trabajo, o algo sobrevenido. Un ataque de pánico sobrevenido. Claro, por ejemplo, trauma también trabajamos, ¿no? Personas, pues que vienen con algún evento traumático. Sí, pero también traumas porque el trauma no solamente es un evento traumático que llamamos la T mayúscula, ¿no? Sino algo concreto, sino algo que puede venir de, como si dijésemos, de situaciones, eso es, traumáticas, alargadas en el tiempo y repetidas en el tiempo. Repetidas, ¿no? sin incluso que haya ningún punto dramático en ese momento. Eso es. Lo que pasa que es que la gente viene con el síntoma, con el malestar. Claro, ¿no? Entonces hay muchas veces que no saben lo que les pasa. ¿no? Es como... Porque ya al final tendría que haber llegado antes, pero llega cuando llega. Claro, pero es que también tenemos que tener en cuenta que aquí no hemos tenido mucha cultura de la psicoterapia. Cero, esto no es Argentina. ¿No? Claro, entonces pues la gente ha ido al psicólogo cuando no le ha quedado más remedio, o cuando ha podido. O cuando se ha dado cuenta de que no podía continuar, o directamente no quiero continuar así, ¿no? Claro. Porque me está limitando mucho a lo mejor en mi ámbito laboral o en los estudios. O culturalmente ellos no creían que debían ir al psicólogo, ¿no? A la psicóloga, por cuestiones puramente convencionales, ¿no? O fruto de su época o de su generación, porque estaba mal visto, porque te llamaban loco, o porque no conocías que te iban a ayudar tanto, que también puede ser desconocimiento, ignorancia o cultural, ¿no? O algo cultural. Sí. Se utilizaban se intentaba solucionar de otra manera. De otra manera, ¿no? Que también está bien, o sea, haciendo una confluencia de todo, quiero decirte, con el ejercicio físico, fantástico. Sí, de hecho, a una persona con depresión, uno de los objetivos primeros es que mueva el cuerpo, por lo menos desde nuestra orientación, ¿no? Que mueva el cuerpo, porque eso va a generar, es como un motor, ¿no? Que va a generar, pero claro, hay que hacerlo de una manera, claro, hay que hacerlo de una manera gradual y de muy a poquito, y de muy a poquito, sin mucha exigencia. Sin mucha exigencia, porque la exigencia es efecto rebote. Hombre, claro, la exigencia te presiona más. Claro. Te presiona más. Bueno, me hablabas por teléfono cuando preparamos esta entrevista de la cantidad de personas mayores que después del COVID habéis atendido, ¿no? Allí en Ana de Psicología. Sí, es curioso, es curioso. A mí, pues no sé muy bien por qué. O sea, yo creo que a raíz de la pandemia creo que se ha empezado a ver la importancia que tiene la psicología, ¿no? Y el bienestar. Y los medios de comunicación también cada vez inciden más, aunque bueno, a veces de una manera gratuita o simplista, de la importancia, ¿no? De la salud mental. Sí, pero a la pregunta que me estabas haciendo, realmente yo no sé muy bien todavía por qué, pero yo que soy clínica me baso en los casos.
y en los hechos, ¿no? En lo que tengo delante o al lado, ¿no? ¿Y qué ves? ¿Y qué es lo que veo? Que últimamente nos están viniendo gente mayor, o sea, gente que se acaba de jubilar o que llevan un par de años jubilados, y además es curioso, sobre todo hombres. Y entonces yo me maravillo. Están desbloqueando ahí. Sí, me maravillo, porque claro, yo más o menos tengo su edad, yo tengo unos años menos, ¿no? Un poquito menos, o sea, se supone que dentro de poco, pero bueno, a mí me gusta esto demasiado como para estar como pensando para jubilarte, en la jubilación ahora mismo, ¿no? Yo creo que no, me ha quedado claro que no. No. Y digo, qué curioso, porque claro, estas personas, estos señores que ahora que se están planteando su vida y desde otro lugar, cómo hacer ahora los años que quedan. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? No, y sobre todo, no qué hacer, sino qué sentir. ¿Qué sentir? Sí. Interesante. Entonces digo, qué curioso, ¿no? Porque estos eran los jóvenes con, a lo mejor, yo me encontraba con ellos, sí, más en la movida madrileña, ¿no? Que somos de esa generación, ¿no? Y de repente es ahora, ¿no? O sea, porque es una generación que han tenido unos preceptos culturales, sociales y familiares tremendos, ¿no? De cómo había que comportarse, qué había que sentir y qué no. Lo que decíamos, ¿no? Que hablábamos antes. Claro, y de repente ahora se están planteando eso, entonces a mí eso me maravilla y me encanta poder acompañarles en ese proceso de crecimiento personal. Y también otra cosa muy curiosa, que están viniendo señoras muy mayores. Señoras muy mayores, como de 80. Y de 82. Y de 82. ¿No? Haciéndose unos planteamientos de vida vitales que también estoy... De balance. De balance y de revivir. Es que y de vivir la vida de otra manera. Y de despedirse de esta vida de otra manera. ¿No? Como... Sí, es como llenarse de todo aquello que no pudieron vivir en su juventud, ¿no? También por muchos preceptos sociales. Es muy interesante esta conversación, pero la tele tiene el tiempo limitado, como bien sabes, y te tengo que hacer una última pregunta o dos últimas preguntas, que si tienes algún proyecto futuro en mente, que te veo muy activa, como has dicho antes, para seguir muchos años más en este mundo y tendrás alguna idea en mente, y qué consejo darías a esas personas que nos estás escuchando y que quieren y que no saben si acudir o no por primera vez a una clínica. Como proyecto en mente ahora mismo no tenemos nada, ahora mismo, y yo creo que no vamos a tener. Bueno, bastante tenéis con lo que... Claro, por eso, y además es que la psicoterapia requiere de lentitud, requiere de estar bien enraizado, y ir a un ritmo mucho más lento. Entonces, y estar, simplemente, no es cuestión de hacer, es cuestión de estar, de escuchar y de acompañar. Pues bastante hacéis. Eso es. ¿Y qué consejo le darías a esa persona que se está planteando ir o no ir a una clínica psicológica? Que dé el paso. Que dé el paso. Claro, que dé que dar el paso. Porque si hay algo que en su interior que le hace estar incómodo y que persiste en el tiempo, tiene una posibilidad de poder estar mejor y de poder vivir mejor. Un diagnóstico y una solución. Un diagnóstico y una solución, que a veces no es una solución inmediata, sino porque esto es un proceso. Que esto no es que dé el paso, que haga... santos, psicología, es otra cosa. Muchísimas gracias. Tienes esa cámara, Macarena, ya has animado a esas personas a participar, a acudir a la asistencia de una clínica psicológica, pero ahora tienes que contar por qué la vuestra, dónde estáis y qué ofrecéis, en resumen. Ofrecemos psicoterapia, ofrecemos un espacio cuidado, un espacio seguro, donde no va a haber juicio, donde no va a haber prisa para el avance terapéutico, donde se les va a escuchar, a acoger y se les va a ofrecer el poder avanzar con el malestar que tengan para que puedan vivir una vida mejor. Estamos en la calle Francisco de Rojas, número 7, en Madrid. Y en la web
Ana de Psicología, que se encuentra fácilmente. Allí tenéis todos los detalles. Muchísimas gracias, Macarena López, por estar con nosotros, psicóloga tan importante. Yo creo que nos has explicado muy bien determinadas teorías y todos los servicios que ofrecéis y las cualidades que necesitamos para acudir a vuestros servicios. Muchísimas gracias, sois muy necesarios. Muchas gracias. Esperamos próximamente por aquí. Y a vosotros, espectadores, gracias también porque se ha alargado un poquito más este programa, pero creo que lo merecía. En este caso, os conminamos a que dentro de 7 días, a partir de las 8:30 de la tarde, el próximo miércoles, estéis con nosotros porque tendremos otro alcalde de la Comunidad de Madrid, otro debate interesante, en este caso de la Asamblea de Madrid, con los cuatro diputados, y alguna persona que estará con nosotros también muy interesante del mundo empresarial y del mundo de la pyme y de los emprendedores de aquí, de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.